Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Bien Público desde el estudio central del canal Oro 21 en el Arzobispado de Buenos Aires para presentar un tema que ya nos involucra a todos y es la problemática del cambio climático. Y tenemos al director de una fundación muy prestigiosa que se dedica al estudio, a la investigación de toda esta problemática de los afectados recursos naturales. Enrique, bienvenido. Muchas Enrique gracias. Maurtúa Constantidinis. Bienvenido. Tú eres el director de esta fundación. Director de Cambio Climático, sí. De Cambio Climático. Días pasados veía en el noticiero de la Radio y Televisión Española, en el telediario, inundaciones de gran frecuencia en China, en la cercanía de Bucarest, en Alemania, en Francia, en regiones de América Latina, que cambiaban todo el escenario. En algunas localidades de España llovió en 1 o 2 días lo que solía ocurrir en un mes. Y este cambio está a la vista. Y te queremos preguntar a vos, como especialista, ¿cuáles son las principales causas de esta novedad que a veces miramos al cielo para preguntarnos qué pasa? Sí, el cambio climático es un problema global, es algo que realmente empieza a afectar a toda la sociedad y a todos los ecosistemas alrededor del mundo. Y principalmente todos esos impactos que vos estás ejemplificando en todas estas inundaciones que fueron ocurriendo son la consecuencia de ese cambio climático que se origina por la contaminación que vamos generando alrededor del mundo. O sea, todas las prácticas que estamos haciendo en nuestras sociedades para producir, para fabricar, para obtener recursos naturales, tienen sus impactos. Entonces, eso genera que se generen emisiones de gases de efecto invernadero. Esas emisiones es los gases, ¿no? Muchas veces lo podemos ver claramente con el caño de escape de un auto, pero también vienen de lugares como la descomposición de la materia orgánica. Entonces, cuando cortamos un bosque, toda esa parte que no se usa del bosque, de la madera, mejor dicho, se descompone y genera emisiones de esa descomposición. Lo mismo con muchas prácticas agrícolas, lo mismo con el uso de gases de aires acondicionados. Entonces, de diferentes maneras, los procesos que usamos en nuestra sociedad para proveernos de servicios y de recursos tienen sus consecuencias, algunas en mayor medida, algunas en menor. Cuando se cambia esa composición de la atmósfera, eso cambia la capacidad de retener temperatura en el mundo. Y esa capacidad de retener temperatura se traduce en que el clima cambia. Entonces empezamos a ver que el clima se modifica, y cuando se modifica, a veces se modifica calentando un área, enfriando otra, o generando eventos donde antes no los había. Yo estaba sentado hace 1 año y medio, 2 años, estuvo presente un sacerdote, un carmelita, Eduardo Agosta, biofísico, climatólogo, un estudioso de esta problemática. Y en un comentario sintético dijo: antes la naturaleza imponía sus condiciones sobre las personas y hoy eso se ha invertido. El hombre pone sus condiciones sobre la naturaleza. Agregaba Agosta que el mundo es finito. Significa que hay una cantidad mensurable de agua en los océanos, los ríos, los bosques, la fauna, la flora,
pero que la codicia, el corazón y el deseo del hombre era insaciable e infinito, que no se podía armonizar en esta cultura de la instantaneidad recursos físicos que están acá, 1000 árboles, por dar un ejemplo nomás, y queremos producir rápidamente materia prima de aquí y no nos importan las consecuencias porque somos inmediatistas. No hay una cultura de la perpetuidad, de la trascendencia. El resultado hoy, el crecimiento y la urgencia hoy. Tu comentario, por favor. En realidad estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros hemos visto cómo durante muchos años en la sociedad está instalado que el progreso, que el bienestar está asociado con producir, con generar y con consumir y con gastar. Entonces, todo ese concepto es muy lineal y eso no está en la naturaleza. En la naturaleza todo es cíclico. En la naturaleza algo nace, crece, se desarrolla, muere y después pasa a ser otra cosa. Entonces, esa parte del pasa a ser otra cosa es lo que no está instalado en ese modelo que hoy por hoy ya es viejo. Ese modelo de desarrollo en el que hablamos de que hay que consumir, generar, producir, gastar y acumular. O sea, entonces, eso en un equilibrio dinámico como el de la naturaleza, o sea, realmente no está. En la naturaleza hay un equilibrio que está totalmente balanceado y que es el equilibrio que no se estuvo respetando hasta ahora en toda esta manera de producir, de manera de consumir, manera de incentivar ese consumo. Hoy por hoy ya estamos en un cambio de paradigma, estamos empezando a ver que la gente empieza a preocuparse un poco también porque empieza a ver las consecuencias de ese tipo de consumo, de ese tipo de vida, de ese paradigma que estuvo instalado. Es como una reacción ecológica, por llamarlo de alguna manera. Claro, ¿no? O sea, yo creo que también de alguna forma en la sociedad hemos sido también un poco hijos del rigor. O sea, hemos visto estos impactos, hemos visto cómo afectan. Antes, cuando eran pocos o cuando no era tanto, la verdad que quizás la gente no lo veía, no lo notaba. Cuando se empezó a crecer y se empezó a amontonar cada vez más, ese impacto, esa basura, esa contaminación, empieza a tener consecuencias y cada vez más graves. Hasta el extremo que la Iglesia toma cartas en el asunto con una encíclica papal, cargo de Francisco, Laudato Si. Exactamente. Tiene que ver Laudato con la alegría, con el gozo, que este tipo de modelos no nos da. No. La aparición de la bicicleta, el auto eléctrico, la caminata, por citar algunos ejemplos, el regreso a ciertas formas de energía sustentable, solar, en fin, la ingeniería eólica. Hay una cantidad de signos de este nuevo paradigma que comienzan a verse tal vez en otros países con más entusiasmo que aquí. Se promueven los vehículos que no contaminan y esto empieza a generar mejores consecuencias. Sí, por supuesto. La verdad que la encíclica que publicó Francisco el año pasado fue recibida con una alegría enorme por todo lo que es el movimiento ambientalista. Pues realmente el año pasado fue un año muy intenso de cuestiones políticas ambientales internacionales. El año pasado se concluyeron los Objetivos de Desarrollo Sustentable
el año pasado también se generó el Acuerdo Climático Global, que es el que va a empezar a atender estas cosas. ¿Esta fue la reunión de París? Exactamente, la reunión de París, que consigue este acuerdo mundial para que los países puedan comprometerse en materia de cambio climático. El rol de la encíclica en ese momento fue clave, porque en el año más importante, en donde ya había que concluir con toda esa negociación que se venía ya desde hace más o menos 5 o 6 años, toda esa negociación necesitaba ese impulso final. Y la verdad que el alto involucramiento de la comunidad católica a raíz de un poco la encíclica realmente fue un impulso enorme, que además no solamente se limitó a la comunidad católica, o sea, se incorporaron también otras religiones. ¿Seguro? Que generaron otros tipos de declaraciones y demás. Entonces fue un mensaje de unión y de sumarse desde otro lugar que realmente le aportó una innovación importante a todo movimiento climático que se venía gestando desde ya hace mucho tiempo y que en el 2014 había movilizado a la gente para llegar, por ejemplo, a la cumbre de Nueva York que se había organizado y poner a 400.000 personas en la calle para pedir por mayor acción climática. Entonces, el tema de la encíclica en los movimientos climáticos, en los movimientos sociales que se sumaban, fue algo súper fuerte, fue muy movilizador. Seguramente el mensaje de Francisco trasciende las fronteras del cristianismo y encarna un liderazgo moral. La creación, decía San Pablo, gime y sufre con dolores de parto, la creación está lastimada. Y muchos cuando ocurre acá miran al cielo pensando que es como una reacción de venganza de lo divino sobre lo terreno. Y esta es una responsabilidad nuestra, que hemos maltratado a la creación. No le hemos dado a nuestra tierra, a nuestra casa, el amor y el respeto que necesitamos. Fertilizantes, herbicidas, o tantas cosas que terminan siendo agentes de mayor productividad, pero de contaminación manifiesta. Sí, por supuesto. Todas las actividades que tenemos sobre la Tierra tienen un impacto. Y está en muchos de nosotros y hasta Francisco mismo menciona el valor del propio empresario, ¿no? El valor de que un empresario, también presta un servicio. No significa que un empresario es el que está atentando contra esto, no. Él es una persona que presta un servicio, que da trabajo y que además tiene la responsabilidad de hacerlo bien. De la misma manera que nosotros desde las ONGs trabajamos para pedir por abogar por todas esas demandas, traer esos reclamos desde otro lugar, de la misma manera que todos en nuestra sociedad tenemos un rol para hacer y para pedir. Entonces, es muy importante que toda la sociedad tenga y recuerde constantemente ese respeto que mencionabas por la naturaleza. En la naturaleza, en la creación, digamos, tenemos un montón de cosas que tenemos que respetarlas. Y más allá de lo que pueda pasar después, ese respeto es recíproco. Si uno respeta la naturaleza y funciona en armonía con la naturaleza, uno se puede beneficiar de la naturaleza. Que es básicamente ese equilibrio del que hablábamos. Nos ha dado de comer a los humanos que habitamos el planeta Tierra. Siempre ha sido noble con nosotros. La Tierra ha sido noble con pan en la mesa, con alimentos, con fecundidad.
es extraordinario esto Claro. de la noble respuesta de la naturaleza hacia la humanidad. Por eso en este momento, y digamos nosotros desde FARN estamos trabajando intensamente en este momento en donde se están dando estas oportunidades por retomar estos valores con más fuerza, y entonces es donde estamos trabajando más intensamente para que la gente pueda entender y pueda aprender o pueda retomar actividades que van en armonía con la naturaleza, con la creación. De esta manera es que podemos ver cómo, hoy por hoy lo podemos ver, que hay diferentes maneras de transportarse. La gente está retomando mucho la idea de andar en bicicleta, hay más bicisendas, usar más el transporte público. Caminar. También la gente lo asocia mucho con el ejercicio, el bienestar de la salud, el bienestar con otros. El uso eficiente de nuestros recursos también tiene que ver con un compartir. Porque si usamos eficientemente los recursos, seguramente más personas van a poder acceder a ese recurso. Pregunta final, Enrique. ¿Cómo es la reacción o la predisposición de parte de los colegios, las universidades, los ámbitos educativos con este tema? La verdad que los educadores en general son muy receptivos de todos estos temas. Siempre hay un reclamo de que siempre falta más, y es cierto que muchas veces nos gustaría ver cada vez más de todas estas prácticas o de todas estas enseñanzas, pero bueno, es un camino que se está recorriendo. Pero vos sentís que está madurando, ¿no? Socialmente. Yo la verdad que soy bastante más positivo que muchos. Yo hace 12 años que sigo todo el tema del cambio climático, pero las aquí negociaciones. en Naciones Unidas vos sos un hombre de una gran experiencia. Y la verdad que yo personalmente recuerdo que hace 10 años, cuando hablaba de cambio climático y de los problemas del cambio climático, mis propios amigos, mis propios círculos... Un profeta solitario. Claro, veían como, bueno, sí, quizás es algo que pasa en otro lado, o muchas veces, como decía un colega que trabaja con energías renovables, dice, hace 20 años que me hablan de que estoy trabajando en la energía del futuro. Bueno, ya estamos en el futuro. Seguro. Ya pasaron 20 años, 30 años de energías renovables solamente. Y en materia del ambientalismo es lo mismo. O sea, no es más el futuro, es hoy. Entonces, eso yo estoy viendo que, por ejemplo, los más chiquititos, en muchas ocasiones, son los que instruyen a los padres y les dicen, no tires, o hagamos esto, o vayamos caminando. No fumes. Entonces, para mí esos son signos sumamente positivos, que obviamente queda un camino interesante por transcurrir, por madurar, para que esté efectivamente instalado. Para eso es importante que el mensaje vaya llegando en todas las vías de comunicación que tenemos. Bueno, para eso estamos aquí, a tus órdenes. Felicitaciones por la tarea que hacen, por la constancia, y entre todos lo lograremos. No podemos tomar sol como antes, al mediodía, el agujero de ozono, problemas que ya son de la vida cotidiana con impacto en la piel, por dar solo un ejemplo. Enrique, gracias, felicitaciones por el trabajo. Por favor. Será hasta nuestro próximo encuentro. Igualmente. Y también nos despedimos de ustedes, agradeciéndoles que nos sigan por las redes sociales, Facebook, Internet, YouTube. Tantos caminos que nos acercan a nuestros queridos televidentes. Y me despido con aquello de Jesús de Nazaret, respecto a la naturaleza también, como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.